Los Juegos Olímpicos son un evento que celebra la cúspide del rendimiento humano, tanto en lo físico como en lo mental. A lo largo de los años, han surgido atletas que, más allá de sus capacidades físicas, han brillado por su desempeño y carisma, cautivando a espectadores de manera excepcional. En cada edición, aparecen figuras que serán recordadas no solo por sus resultados, sino por la épica de su participación. A continuación, conoceremos a los participantes más destacados que han dejado una huella imborrable en la historia de los Juegos Olímpicos. Hitman. Yusuf Dikesh, un veterano tirador turco de 51 años, capturó la atención en los Juegos Olímpicos de París 2024 por su estilo único y casual durante la prueba mixta de pistola de aire a 10 metros. Con una mano en el bolsillo y sin los típicos accesorios de sus rivales, Dikesh se convirtió en una sensación viral, comparado con un tipo común y corriente, o incluso con un asesino a sueldo camuflado. Dikesh, junto a Seval Ilayda Tarhan, ganó la medalla de plata en la prueba mixta de pistola de aire a 10 metros, marcando la primera medalla olímpica de Turquía en tiro. La dupla turca perdió 16-14 en la final contra el equipo serbio compuesto por Zorana Arunović y Damir Mikesh. A pesar de no haber triunfado en la prueba individual, donde quedó en 13ª posición, Dikesh mira hacia el futuro con optimismo, esperando que los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028 le traigan una medalla de oro. El nadador que no sabía nadar. Eric Moussambani es un nombre que resonó en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Proveniente de Guinea Ecuatorial, Moussambani se ganó el apodo de El Anguila por su participación en la prueba de natación de 100 metros estilo libre. Lo que hace a Eric Moussambani un personaje memorable no es su talento en la piscina, sino su falta de él. Antes de su llegada a Sydney, Moussambani había aprendido a nadar solo 8 meses antes de los Juegos, y su entrenamiento se realizó en una piscina de 20 metros en su país, la cual estaba disponible solo 3 veces por semana. El momento cúlmine de su excentricidad se dio cuando, en su primera y única carrera olímpica, nadó los 100 metros en un tiempo de 1 minuto, 52 segundos, más del doble del tiempo que toma a un nadador olímpico promedio completar la distancia. La lucha de Moussambani en el agua, visiblemente agotado al final de la carrera, se convirtió en una de las imágenes más inolvidables de los Juegos Olímpicos de Sydney. A pesar de sus limitaciones, la multitud lo animó fervientemente, convirtiéndolo en un héroe inesperado y símbolo de la perseverancia olímpica. El esquiador que no sabía esquiar. Michael Edwards, mejor conocido como Eddie el Águila, es otro ejemplo de cómo la excentricidad puede dejar una marca indeleble en los Juegos Olímpicos. En 1988, durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Calgary, Eddie se convirtió en el primer británico en participar en el salto de esquí en más de 6 décadas. Sin embargo, lo que lo hace digno de mención no es su habilidad, sino su falta de ella. Eddie, un hombre con una pésima visión, llevaba gafas gruesas que se empañaban constantemente mientras esquiaba. Esto, combinado con su falta de experiencia y una preparación rudimentaria, lo llevó a quedar en último lugar en ambas categorías en las que compitió, los saltos de 70 y 90 metros. Aunque su desempeño fue,
En términos estrictamente deportivos, desastroso. Su entusiasmo contagioso y su espíritu inquebrantable lo convirtieron en una figura de culto. El público adoptó a Eddie como un símbolo del esfuerzo y la tenacidad, recordándole al mundo que el verdadero espíritu olímpico no se trata solo de ganar, sino de participar con valor y pasión. El maratonista. Descalzo. Abebe Bikila es quizás uno de los ejemplos más inspiradores y al mismo tiempo más excéntricos de la historia olímpica. Este atleta etíope ganó la maratón de los Juegos Olímpicos de Roma en 1960, corriendo descalzo por las calles de la ciudad. Bikila, que originalmente no tenía intenciones de correr sin zapatos, se vio obligado a hacerlo cuando, a última hora, descubrió que los zapatos que le proporcionaron no le quedaban bien. El hecho de que Bikila corriera descalzo y ganara no es solo un testimonio de su increíble capacidad física, sino también una expresión de su conexión con su cultura y origen. Al cruzar la línea de meta, Bikila se convirtió en el primer africano en ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, y lo hizo con una gracia y humildad que dejaron una impresión duradera en el mundo. En los siguientes Juegos Olímpicos en Tokio, Bikila defendió con éxito su título, esta vez calzado, y consolidó su legado como uno de los grandes de la historia olímpica. El gimnasta, con una pierna de madera. En 1904, durante los Juegos Olímpicos de San Luis, un gimnasta llamado George Aiser hizo historia no solo por ganar 6 medallas, incluyendo 3 de oro, sino por hacerlo con una pierna de madera. Aiser, que perdió su pierna izquierda en un accidente de tren cuando era niño, compitió con una prótesis de madera, lo que hace sus logros aún más impresionantes. En una época donde las prótesis eran primitivas en comparación con los estándares modernos, la hazaña de Aiser es verdaderamente asombrosa. Su determinación y habilidad le permitieron superar los desafíos físicos y destacarse en una disciplina que exige una gran destreza y fuerza. La historia de George Aiser es un recordatorio poderoso de que las limitaciones físicas no son un obstáculo insuperable, sino un desafío a ser vencido con coraje y tenacidad. Estos atletas carismáticos no son los únicos que han sido reconocidos por sus hazañas y personalidad. No te pierdas el próximo video para seguir disfrutando de estas increíbles historias. Suscríbete y dale like. Nos vemos en el próximo video.